Buenas, este es un video tutorial para la clase del diplomado de iOS. Mi nombre es Gabriel Martínez y estaremos aquí realizando la misma aplicación que se hizo en el aula de Ionic, donde se editaban dos números y cuando uno le daba clic consumía el servicio de sumar y mostraba los datos en pantalla. Vamos a comenzar primero explicando unas cuantas teorías. Entonces aquí tenemos Xcode. ¿Qué es Xcode? Xcode es un entorno de desarrollo integrado para macOS que contiene un conjunto de herramientas creadas por Apple que te permite desarrollar en macOS, iOS, los watchOS y tvOS. Su primera versión salió más o menos en el año 2003 y su versión más reciente, la 10.1. Los lenguajes que te permite compilar son Swift, Objective-C, Objective-C++, C, C++, Java y AppleScript. ¿Qué es Swift? Swift es un lenguaje de programación multiparadigma creado por Apple, enfocado para el desarrollo de las aplicaciones iOS y macOS. En este enlace pueden conseguir muchas informaciones sobre el lenguaje, eh, informaciones como los datos, cómo crear una variable, las operaciones, todo lo relacionado al lenguaje de programación. ¿Qué es un storyboard? Bueno, un storyboard, en simples palabras, es la vista controlador que te permite agregar los componentes que van a tener las pantallas a nivel visual y cómo estas se relacionan entre ellas. ¿Qué es un UI View Controller? Bueno, esta es la clase que define el comportamiento compartido que es común para todos los View Controllers. Eh, Más adelante ustedes van a ver que podemos tener un controlador de la tabla de datos, podemos tener un controlador de un tipo de texto y este UI View Controller lo como que lo junta todo en un mismo archivo para poder controlarlo a ellos y esto puedan interactuar con la vista. ¿Qué es un outlet? Bueno, son propiedades especiales declaradas con la palabra clave outlet. Un outlet le indica a Xcode que vamos a conectar esa propiedad con un objeto de un storyboard. Los actions son los métodos que le indican a la interfaz que el método puede ser disparado desde un evento lanzado por un elemento gráfico de un storyboard. La primera definición recibe como parámetro el elemento que lanzó el evento, por ejemplo acá que dice sender, es el evento que va a recibir, y que lanzó el evento que produjo que se invocase el método. Este es un ejemplo de cómo se ve, de cómo se tiene la primera base de un actions. Esta es más o menos una imagen de cómo se maneja la estructura. Este es el storyboard. Hay un window entre ellos. Tenemos el view controller. Aquí el view controller se encarga de, por ejemplo, de controlar las vistas. Esas son unas vistas pequeñas que van dentro. Tú puedes tener un storyboard, tener varias vistas. Una vista de tabla, una vista de navegación, etcétera. Y dentro de la vista pues, tenemos entonces los labels, botones, etcétera. Vamos ahora a una demostración. Antes les voy a mostrar, aquí está en GitHub, el repositorio de la aplicación, donde pueden encontrar las mismas informaciones que vimos en la presentación, que es un Xcode, los lenguajes. Aquí tenemos el enlace, por ejemplo, bueno, no funciona. Okay. Aquí tenemos el enlace, por ejemplo, de la página
welcome de la página de swift.org, donde podemos encontrar todas las informaciones relacionadas al lenguaje. Aquí tenemos los ejemplos y aquí tenemos el servicio que vamos a consumir. Aquí están las informaciones y aquí tenemos un ejemplo básico de cómo se realiza un request utilizando el método get. Entonces vamos a Xcode. Aquí, no, perdón. Vamos a crear un proyecto. Va a ser una página simple, un single view page, view app. Le damos a siguiente. Aquí le vamos a poner nombre, vamos a ponerle class iOS. Aquí elegimos el lenguaje y aquí en este caso vamos a utilizar Swift. En este caso aquí esto te ayuda para que si tienes ya tu licencia de desarrollador, tú la seleccionas una vez instalada y te permite que tú puedas pasar la aplicación o hacer, por ejemplo, pruebas en tu celular y tú lo vas a necesitar esta licencia para poder compilar y subir tu aplicación a la nube. La organización, tú le puedes poner el nombre que quieras. Y aquí es un identificador de tus aplicaciones. Le damos al siguiente. Aquí le especificamos dónde va a estar creado dónde se va a guardar la aplicación. Voy a dar al siguiente. Y listo. Aquí ya tenemos la aplicación. En esta parte aquí tú defines el target es la versión del sistema operativo, iOS. Tipo de dispositivo, aquí pueden ser si tú nomás lo quieres para iPhone o para iPad. Por el momento yo lo puse universal. Lo dejamos universal. Y aquí nos da todas las informaciones básicas de nuestra aplicación. Por el momento lo vamos a dejar predeterminada, no necesitamos cambiar nada. Aquí es la versión de la aplicación. Como comenzamos, de la 1.0. En esta parte aquí, este archivo, vamos a cerrar aquí. Este archivo le permite a iOS, se fijaron que teníamos el Windows, que era la parte principal de la aplicación. Aquí entonces el Windows, esas son las funciones que suben las aplicaciones y los eventos que pasan durante la aplicación se carga, su background y todo lo demás. Cuando la aplicación termina, si queremos un evento en específico que se realice cuando la aplicación la estemos cerrando y así sucesivamente. Esta parte no la tocamos por el momento. Aquí en el BioController vemos la clase que le acabo de mencionar, que es el UI BioController. Este archivo no lo crea por defecto el Xcode, y aquí, por ejemplo, en esta función de aquí, son un evento que queremos nosotros, por ejemplo, como si fuera el constructor, que cuando la vista se carga, que queremos que se ejecute luego que la vista se cargue, antes que se muestre en pantalla. Aquí es donde prácticamente vamos a crear todas las acciones que queramos hacer en nuestra aplicación. Aquí en el main storyboard, en la parte donde están los storyboards, aquí por ejemplo ven su view controller xscene, eso quiere decir que va a crear una escena de o sea, es la parte más alta del storyboard. Si se fijan, el storyboard tiene un controller también, como le mencioné anteriormente. Dentro del controller tenemos el view y dentro del view tenemos la parte donde se trabaja, que es la safe area. Anteriormente yo le dije que un mismo storyboard puede tener diferentes views y así sucesivamente. Esas son acciones que se realizan, eventos, el evento de salida, si queremos
por ejemplo, con un botón, cuando tú le presiones el botón, te salga de la aplicación, tú sencillamente lo relacionas a esta acción. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la vista. En esta parte aquí de la derecha, a la izquierda, tenemos la ruta de los archivos. Aquí a la derecha podemos ver las informaciones adicionales de las aplicaciones, propiedades adicionales para el storyboard. Aquí podemos tener podemos tener la pantalla dividida en dos, en un lado el storyboard y en otro lado el archivo del view controller. Y en este lado acá podemos ver las diferencias entre el archivo que tenemos seleccionado. Ahora mismo el storyboard. Entonces vamos a dar en el diseño, en versión diseño, para que pueda tener los dos. Este botón de aquí es muy importante, es la librería de los archivos, de los componentes, perdón. Presionamos acá y vamos a crear, por ejemplo, un label. Tenemos aquí el componente, sencillamente lo arrastramos y lo colocamos donde queremos tenerlo en la aplicación. Y pongámosle calculadora. Aquí en las propiedades del componente, seleccionamos nuestro componente y las propiedades, por ejemplo, las podemos alterar en todas las informaciones que vemos acá. Cada componente tiene su información. Por ejemplo, en este caso yo quiero que este label sea más grande. Aquí vemos el tamaño del label, del texto del label. Puedo cambiarle el fondo, el color al texto. Puedo poner el color que quiera. Si queremos un color específico, le damos Custom. Aquí nos sale la tableta de colores. Y podemos jugar con los colores. Bien. Entonces, aquí tenemos más informaciones. Si queremos ponerle un background. Y así sucesivamente. Si lo queremos ocultar. Y así. Entonces, vamos a agregar más componentes. Por ejemplo, vamos a agregar un text file. Vamos a agregar dos. Vamos a agregarle un label. Ese label. Vamos a ponerle text input 1. Vamos a cambiar el tamaño. Eso es copiando y pegando. Control C, Control V. Entonces le vamos a agregar un botón.
El botón se lo vamos a poner un background color y le vamos a poner el tipo de texto, el color del texto en blanco. Cambiamos el tamaño y le ponemos calcular. Entonces, debajo le vamos a poner los demás labels. Resultado. Y aquí abajo le ponemos otro que diga los valores. Vamos a revisar. Son mensaje. Ok, vamos a poner aquí número. Letras, entonces vamos a poner aquí letras. Letras y mensaje. Poner un tamaño 13. Ok, bien. Y acá abajo entonces le vamos a poner el número. Este lo vamos a poner en 18. Yo lo voy a poner ese, pero no necesariamente tiene que ser así. Nada más para tener un texto por defecto. Entonces, en esta parte aquí, ya tenemos nuestra pista creada. Vamos a ver acá. Bien. Entonces, ya tenemos nuestra vista creada. Vamos ahora a modificar las informaciones para el control. Vamos a crear la vista doble. Entonces, le comentaba que tenemos los outlet y los actions que te permiten interactuar nuestro controlador con nuestro storyboard. Entonces, vamos a crear un outlet. Le decimos que va a ser weak. Weak quiere decir que cuando se cierra ese controlador se liberan esos recursos de memoria. Una variable. Y vamos a crear, vamos a ponerle text input. Vamos a poner text input
1 va a ser tipo text field. Vamos a crear otro que se va a llamar text input 2. Esos son para los text field. Entonces, vamos a crear ahora, eso que ustedes vieron acá fue, quiere decir que esta variable, si le pones este coteo acá, diciéndole que si no lo utilizo va a ser nulo. O sea, ese valor va a ser nulo, para que tenga está inicializada por lo menos. Entonces, aquí vamos a crear otro outlet que va a decir vamos a poner number label UI label, es el tipo de componente que tenemos acá. Entonces vamos a crear otro que va a ser letter label. Vamos a crear otro que le vamos a poner message label. Si ustedes se fijan, yo solamente estoy creando los componentes que voy a utilizar en mi controller. No estoy agregando los otros componentes que tenemos acá, ninguno de los otros. Entonces, aquí por ejemplo, yo voy a crear el botón, el action, el action que va a recibir la variable sender, que es de nuestro evento, y en este action acá le ponemos underscore para que la aplicación no necesariamente tenga que poner este nombre de la variable. Entonces, action, para cortar el tiempo, vamos a ir acá. Tenemos este código acá que nos permite, lo voy a explicar ahora, para cortar un poco el video. Aquí tenemos un componente que nos indica que vamos a crear una URL basada en un string. Entonces la URL la tenemos acá, simplemente la copiamos y pegamos acá. Tenemos nuestra URL acá. Entonces vamos a agregar algo aquí más para ya dejar la vista lista. Con este botón acá, si se fijan, tiene un signo de más. Le indico yo a qué componente le pertenece. Por igual acá. Y a cada uno de mis outlets yo le diré a qué componente del storyboard va a pertenecer. Sencillamente arrastrándolo acá. En el caso del action, yo le indico en qué botón o qué botón va a accionar ese evento. Listo. Entonces vamos a cambiar de vista y vamos a entrar al controlador solamente para trabajar directamente ahí.
Entonces, acá, en este componente, tenemos la URL que creamos, los parámetros que vamos a pasarle al componente, y aquí va a tener perdón, un bar. Me está dando el error porque yo le dije que era el valor que estaba acá era una constante. Para declarar una constante con let y para crear una variable se utiliza el keyword var. Aquí creamos nuestro componente, le pasamos los argumentos que tienen que recibir, que es el n1 y el n2, que es lo que diríamos nosotros aquí, n1 es igual. Para no hacerlo directamente ahí, podemos ejecutarlo así, o también lo pudiéramos hacer directo diciendo n1, aquí por ejemplo, n1 es igual. Esto le permite a Xcode crearme me permite introducir código. Yo puedo decir text, recibir el texto, ¿ves? Pero no lo haremos de esa manera, lo haremos así. Esto aquí, déjame quitarlo de comillas. No debe estar en comillas. Entonces aquí yo le digo a la variable 1, n1, tráeme el dato aquí de nuestro text, del componente que declaramos en el storyboard, que lo relacionamos con este outlet. Tráeme el texto de esta información y le decimos, si no existe un texto, esa variable va a ser nula. Aquí entonces creamos una tarea, que esa tarea lo que va a encargar es de ejecutar ese URL. Para hacer un request en Swift con Xcode hay que crear una tarea que se ejecute para eso. Si la tarea tuvo error, me va a imprimir error y salgo de la función que estoy realizando. Si no, entonces créame esta variable que va a ser una constante, no va a poder ser alterada, inmutable. Entonces recojo el response y reviso si el servidor tiene error. Si el servidor tiene error, entonces imprimo el error y salgo. Si todo está bien, se me va a almacenar en estas variables las informaciones. Aquí entonces, en esta línea de código, lo que quiere decir es que voy a serializar, porque el JSON viene en string, y lo que hago es convertir ese string en un objeto JSON y lo casteo con la palabra cast, lo casteo a un diccionario que va a tener propiedades declaradas como string y cualquier tipo de valor. Entonces aquí, debajo de esto, es que yo ejecuto mi código. Vamos ahora a crear una función. Yo puedo hacerla directamente ahí, pero vamos a crear una función. Esta función lo que me permite es, esta función que vamos a crear es para que ustedes vean que puedo también crear funciones y ser llamada dentro de una función action. Yo voy a crear una función que yo tengo predeterminada mía. O sea, eso es una función para mí. O que tenga mi controlador, para decirlo así. Entonces, para eso nada más tengo que crear la función, el nombre de la función, que le voy a poner show message. O bueno, vamos a hacerlo directamente, vamos a hacer sin función. Sencillamente aquí yo voy a agarrar y voy a decirle que al diccionario number su texto es igual al valor que tengo aquí como objeto que declaré. Sencillamente le paso el nombre a la variable y dijimos que se llamaba data. En el caso de
lo detonado por la letra. Igual, el texto vamos a cambiarlo y vamos a ponerle el response que dice en letras. Entonces, en el caso de el message, el text response y este se llama mensaje. Aquí, por ejemplo, no es el error, por lo mismo de ahorita, tenemos que indicarle que si el valor no existe, se va a guardar como nulo. Entonces, ok, ya me está pidiendo es que le diga el tipo de dato que tenemos acá. En ese caso, yo le voy a poner data. Le voy a poner letras. Y aquí le vamos a poner mensaje. Esos son valores predeterminados que tenemos en la variable. Y le tengo que decir castearlo a un string porque él no sabe que eso es un string. Bueno, aquí sería un entero. No, voy a dar string. Aquí tengo que castearlo también, igual. Y en este caso también acá. Así que el valor que está recibiendo un string, porque esta propiedad del label recibe un string. Ok, me faltó algo muy importante. Hay que crear un evento. Hay que crear un evento que sea asíncrono para poder ejecutar esto, porque si tratamos de ejecutar una propiedad fuera, esto es como si estuviera ejecutando algo independiente, como un hilo. Un hilo que tenemos ahí ejecutándose. Entonces el hilo sabe que existe, o sea, de dónde viene, pero para esto tiene que todo terminar correctamente y luego se ejecute esto. Y por eso entonces creamos un método asíncrono. Entonces, ya con esto debe funcionar nuestra aplicación. Vamos a probarla. Perdón, vamos a cambiar aquí. Aquí tú cambias los tipos de celulares. Yo le voy a poner un iPhone 7 para que la pantalla sea más pequeña. Aquí tú eliges la que tú deseas. Aquí te salen si tú quieres solamente comprimirlo, el proyecto. Y aquí te sale si tú quieres, si tú tienes dispositivos conectados. Ahora le vamos a dejar el iPhone 7 para que lo ejecute con el simulador. Una vez yo le doy play, él crea el build de la aplicación y comienza a correr el simulador del iOS. Dura unos segundos en subir. Aquí lo tenemos, el simulador. Está encendiendo. Ahora está instalando la aplicación.
Claro que no se veía. Aquí, por ejemplo, vamos a probar. Vamos a poner de 20. Y aquí le vamos a poner 13. Vamos a calcular. Y aquí llegó. Aquí pasó algo. Hay que ver cómo se llama. Sí, es data. Llegó la información aquí, pero no llegó la otra. Vamos a ver. Vamos a probarlo acá. Así. Bueno, esto pasa en vivo. Eh, Aquí algún valor llegó incorrecto. Vamos a... No, aquí debería funcionar eso. Ok, vamos a cambiar algo que vi en el storyboard. Aquí esto hay que ponerlo más grande para que muestre la información, por eso se ve acortada. Bien, vamos a ejecutarlo de nuevo. Doce más 12. Aquí no dice que 24, pero aquí no sale el dato. Vamos a tratar de imprimirlo en pantalla. Esta parte aquí es la consola, donde por ejemplo si yo intento imprimir aquí, imprimir algo en consola como salida, eso se me imprime acá. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Qué raro, llega el número, pero no. Vamos a ver. Entonces, aquí vamos a intentar es un número entero que llega. Variable. Vamos a ver aquí. Si yo le digo así, debería poder castearlo. Vamos a ver.
A ver si así no ejecuta. Ajá, ajá. Vamos a ver. Bien. Entonces, vamos a correr la aplicación ahora. Está en vivo, 12, 24. Listo. Sencillamente era castear el valor. Espero que les sirva de mucha ayuda este video tutorial. No olviden comentarme cualquier cosa que necesiten. Y nada, eso es todo.